Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Campos y hoy día vamos a tener la sesión de logística y comunicación y vamos a abordar el tema procesos logísticos. Proceso logístico es un conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio especialmente de distribución. Y esto ha evolucionado hasta generar el término cadena logística. Y cadena logística, chiquillo, es el término que más se adecua a la realidad nuestra, ya, o en el contexto, que no solamente habla de ir y comprar un producto o de solicitar un producto para que llegue, sino que algo que implica ya un proceso. Ahora, la cadena logística, esta agrupa todas aquellas actividades que permiten abastecer a la obra y o faena de los recursos necesarios para su ejecución, desde que se genera el requerimiento de compra hasta el consumo o uso final. Para optimizar esta cadena, es necesario que la coordinación tanto de la empresa como de los proveedores y distribuidores, ¿ya? Para las distintas actividades. O sea, nosotros empresa tenemos una necesidad de un elemento o de algo, ¿ya? Para nuestro trabajo. Pero eso tiene que generarse una o varias actividades dentro de nuestra empresa, ¿ya? Para poder dar un aviso a los distintos proveedores y distribuidores de lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Recuerden que en minería nosotros tenemos que siempre mantener un abastecimiento de elementos necesarios para la obra y faena, ¿ya? Y de varios recursos para su ejecución. Y en este aspecto nosotros tenemos que siempre estimar previamente, o sea, después de una definición clara de cuáles son nuestros elementos que nosotros necesitamos. Ahora, la cadena logística siempre va a partir desde un proceso o de un mapa de procesos, ¿ya? En este caso parte de la planificación y lo cual va a un abastecimiento para una recepción. Y acá si nos damos cuenta empezamos a tener un proceso en el cual se empieza a formar un bucle, ¿ya? En el sentido que tenemos una recepción, ¿ya? De los distintos elementos, una recepción en bodega, una entrega y distribución. O sea, yo necesito algo, eso me llega y lo tengo que recibir, por lo que corresponde a la recepción. Luego va a la administración de la bodega, o sea, esto se ingresa a la bodega. Luego va a haber un proceso de entrega, ya que puede ser desde una persona única que vaya allá o una persona que vaya a hacer una recepción de varios elementos, ¿ya? Para luego poder ser distribuido, quizás a otra bodega más pequeña o directamente va a distribución para su uso directo. Ahora, se observa la relación existente entre los distintos procesos y el orden de la cadena. Las primeras actividades se vinculan a la planificación logística, específicamente desde el punto de un proyecto hasta su ejecución. Luego, previo al inicio de las faenas, se inicia el abastecimiento de recursos, o sea, tenemos una recepción, un ingreso y un control de inventario. Ahora, hay que entender algo. Siempre vamos a trabajar y vamos a partir con algo que es la famosa planificación logística, ¿ya? Y esta va a partir siempre desde una etapa de estudio de un proyecto. O sea, voy a tener, por ejemplo, un proyecto que se va a dedicar netamente a lo que es labores de perforación, y en este caso la prospección. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿esta prospección o esta campaña, cuántos metros van a perforarse? O sea, por ejemplo, si van a ser, no sé, 100, 200, 300 metros, ¿cuántas barras necesitamos? ¿Cuánto líquido necesitamos, por ejemplo? ¿Qué aceite necesitamos? ¿Alguna bolsa para poder sacar algún elemento para poder hacer análisis? ¿O si vamos a sacar solamente barras? ¿Dónde vamos a dejar las barras? Etcétera. Por lo tanto, uno empieza a ver ese tema desde un punto de vista del estudio del proyecto. Para luego, cuando lo ejecutemos y cuando tengamos el inicio de la faena, ya tengamos el abastecimiento de un recurso. Quizás por el tipo de trabajo, tipo de proyecto, nosotros cuando ya lo partamos, nosotros vamos a llevar cierta cantidad de insumos o productos para poder partir. Y ya cuando en el transcurso de la ejecución de este mismo, vamos a empezar a necesitar que lleguen ciertos elementos. Estos elementos por lo general vienen siempre asociados a un plan de entrega, ¿ya? Por lo tanto, si yo no tengo una planificación logística, ya lo que es el proceso de recepción, ingreso y control de inventario no se va a dar, ya de una manera orgánica, de una manera adecuada. Por eso que siempre la planificación debe hacerse en base a un estudio. Ahora, los recursos podrán ser transportados al frente de trabajo por dos medios, ¿ya? O sea, vamos a tener un transporte primario y un transporte secundario. El transporte primario se basa en el retiro que hace directamente el trabajador.
¿ya? Y el transporte secundario es uso de un medio de apoyo para distribuir los recursos hacia el lugar de la faena. ¿Ya? El transporte primario, por lo general, uno siempre lo va a ver desde la perspectiva del, por ejemplo, desde la perspectiva de cuando una persona va a retirar un elemento de protección personal, por ejemplo. Llámese casco, llámese un respirador, un par de filtros o guantes, ¿ya? O unos lentes, que en la práctica son los elementos de protección personal que más se utilizan, ¿ya? Y por lo tanto uno tiene que tener siempre un stock mayor de estos elementos. Ahora, el transporte primario también hace referencia muchas veces a elementos que se pueden transportar fácilmente por una persona o que requiere o no requiere un medio mecánico, un medio de apoyo. Ahora, por ejemplo, si estamos transportando cargas sobre 25 kilos, ya automáticamente nos aplica una ley en la cual esa cantidad de peso sobre 25 kilos debe ser realizada por un medio mecánico. Ahora, los transportes secundarios, si ya nos damos cuenta, al utilizar un medio de apoyo, algún apoyo mecánico para su distribución hacia la frente de trabajo o a la frente de un lugar específico de la faena, ya requerir un apoyo mecánico o un medio de apoyo viene dado por el tamaño o las características de este. O sea, entre más grande, mayor a 25 kilos, va a implicar ya una manipulación. Un ejemplo que yo siempre coloco es cuando uno tiene los distintos elementos de desbaste o los elementos metálicos o los que se pueden gastar más sencillo de una máquina pesada, por ejemplo. Ya puede ser una cuchilla de un balde, unas punteras, o unas calzas, que no son livianas, ¿ya? Y un equipo no utiliza una puntera, va a utilizar dos por lo general, y calzas no va a utilizar una, va a utilizar más de 8 o 10, ¿ya? Y considerando que esto implica un peso y un tamaño. Ahora, estos procesos son llamados de entrega y distribución respectivamente. O sea, cómo yo entrego algo, ¿ya? O sea, cómo yo voy y lo entrego directamente a una persona, y luego cómo lo distribuyo. Ahora, por lo general, cuando uno va a hacer este tipo de retiros, siempre se hace con un vale de retiro. Y tiene que haber una persona a cargo de la que autorice dicho retiro. O sea, un trabajador no va a ir y retirar algo porque quiera retirarlo, sino que tiene que pedir una autorización o justificar el retiro. Con los elementos de protección personal, muchas empresas tienen algo, que es entrégame el malo o el roto y yo te lo paso. Te paso uno nuevo, uno que esté 0 kilómetros. Y esto tiene también un objetivo de que el trabajador realmente demuestre que su elemento de protección personal ya cumplió su fin, su vida útil, y la empresa le entrega uno, no por entregar, porque ocurre muchas veces que algunos trabajadores no entregan los elementos o no los usan de frentón y los revenden en algún otro lugar. Así que también hay que tener ese motivo o esa actividad. Nunca olvidar de que toda entrega de documento tiene que ser siempre con una firma y con un documento, para que tú se lo puedas entregar al trabajador. Y yo también, otro motivo bien específico es que tú puedas, ¿ya? Tú puedas, ¿cómo se llama? Empezar a ver, tiene un nombre esto, a mantener un control de inventario, ¿ya? En el fondo, ver bien qué elementos están, qué elementos se han sacado, entre otras cosas, para así poder rebajar la existencia y decir, ya tengo un elemento que ya ha bajado en cantidad, por lo tanto ya tengo un stock mínimo o un stock crítico de este elemento. Por lo tanto, hay que tratar de hacer alguna solicitud de compra para que éste pueda estar en un tiempo pronto para así no llegar al mínimo del elemento. Ahora, cabe mencionar que el abastecimiento se alimenta de información proveniente de los procesos, como por ejemplo administración de bodega, salida y distribución, donde se detectan los distintos requerimientos de compra. Es importante siempre dejar en claro de que cuando yo necesito un requerimiento, este tiene que ser avisado. Una forma de poder avisar esto es cuando ya se empieza a ver los distintos stocks de algún elemento que queda y uno ya se da cuenta de que va quedando poco de un elemento. Ahora, el otro elemento importante para poder empezar también a ver es cuando se tiene algún requerimiento de dicho servicio, de dicho producto, ¿ya? Que uno necesita y lo da directamente al departamento de compra. Ahora, la planificación de la logística, siempre vamos a considerar 3 etapas en sí,
¿ya? O sea, es un proceso. Pero lo más correcto sería, vamos a considerar tres elementos, que son los recursos, proveedores y los plazos. La planificación es el primer proceso de desarrollo, que se inicia cuando el proyecto se encuentra en la etapa de estudio. Este involucra una serie de actividades que permiten definir aspectos claves como en la logística interna, como los recursos, los proveedores y los plazos. ¿Ya? No todos los proveedores van a tener un producto, no todos los proveedores van a cobrar lo mismo por un producto, tanto en el costo del producto en sí, como por ejemplo, el costo de transporte, ¿ya? Y a su vez, no todos los proveedores van a cumplir siempre con los mismos plazos de entrega, ¿ya? Quizás si tu faena media está cerca de Copiapó y el proveedor es de Copiapó y lo tiene en Copiapó, claro, se va a ahorrar un tema de tiempo en el despacho y entrega. Pero sin embargo, no es lo mismo si el proveedor se encuentra en Santiago. O sea, ya tenemos una barrera de por lo menos 12 a 15 horas para poder entregar un elemento, ¿ya? Y eso también ya requiere que nosotros contemplemos que no hay que pedir quizás un elemento cuando se está a punto de acabar, sino cuando el elemento le quedan 10 o 12 o más días de que se acabe, para cuando ya nosotros necesitemos y lo pidamos, dentro de un plazo específico, este ya se encuentra en bodega, ¿ya? De igual forma, uno siempre cuando privilegia también el tema de los proveedores, uno se da cuenta de qué proveedor tiene elementos o qué proveedor no tiene, o qué proveedor, por ejemplo, si no lo tuviese en la ciudad, te lo puede traer o hacer llegar más rápido, ¿ya? Que es también un factor importante que uno lo considere bajo estos puntos de vista. Ahora, desde el punto de vista de la logística, es fundamental que la empresa sea capaz de prever desde el periodo de estudio del proyecto las variables críticas de la ejecución, como los recursos que van a adquirirse con mayor anticipación, el layout de las bodegas y los procesos internos relacionados con la logística. Ya. Muchas veces nos va a tocar que quizá alguna empresa minera tenga una bodega central, una bodega madre, y esa bodega va a ir despachando a las distintas bodegas más pequeñitas, o quizás a otra sucursal que quede en otra ciudad, ¿ya? También esto va a empezar a generar distintos procesos internos dentro de la empresa, que es también importante poder abordarlos. Ahora, cuando empieza también con los recursos que deben anticiparse con anticipación, también viene dado en el sentido de ponernos a pensar cuál es el tamaño o el volumen de nuestra bodega y cuánto es el espacio que puede almacenar o cuánto es el volumen realmente que puede almacenar. Y eso también nos empieza a generar varias preguntas. Por lo tanto, también quizás vamos a tener que empezar a incorporar dentro de los factores necesarios para poder encargar algún producto o servicio, el volumen de la bodega, cuánto es su capacidad máxima y cuánto es el tiempo que puede almacenarse un producto en dicha bodega, ¿ya? Ahora, las variables críticas siempre van a ir en relación de ponernos a pensar cuál es el elemento que si llegase a faltar en una cantidad o teniendo una cantidad mínima de este, nos va a ocasionar algún problema dentro de nuestro trabajo. Ahora, ya cuando empezamos a ver esto desde un punto de vista mucho más fino, tenemos un inicio, ¿ya? Esto es un diagrama de flujo. Acá me faltó colocar un tema de un conector, que en la práctica es una pelotita, y esa pelotita continúa acá para mostrar que es la continuación. De igual forma se entiende que está así porque por un tema de tamaño, para poder colocar una sola lámina. Todo diagrama de flujo siempre tiene un inicio y va a tener un fin. ¿Ya? Ahora, siempre tenemos que estudiar los antecedentes, crear un presupuesto y programar la obra. O sea, toda faena o toda obra va a tener siempre una planificación. Y también va a tener una planificación en función de en qué tiempo se va a hacer cierta actividad. Esto muchas veces uno lo puede ver, por ejemplo, en una carta CAN, que te dice en el mes tanto vamos a hacer esta actividad, mes tanto esta actividad, mes tanto esta actividad. Por lo tanto, nosotros tenemos claramente cuáles son las actividades que se tienen que hacer, o se tienen que ejecutar, uno ya empieza a programar qué recursos necesito para cada periodo de tiempo, ¿ya? Y ahí yo empiezo a crear un presupuesto y empiezo a programar las necesidades de compra. Y esto, en cierto aspecto, es el estudio previo. Muchas veces el presupuesto uno puede disponer como empresa de un volumen o una cantidad de dinero, y es lo más correcto en decir. Volumen hace referencia a líquidos o a gases. Sin embargo, uno también cuando crea el presupuesto y uno tiene que empezar a ver también los proveedores y qué costos más o menos le va a dar cada proveedor
a los productos. Muchas veces cuando una empresa quiere comprar algo y tiene la duda de qué proveedor lo entrega más barato o más caro, piden ciertas cotizaciones. Y muchas empresas utilizan 3 cotizaciones, ya un número impar, y de las 3 cotizaciones ven cuál tiene el precio más asequible, y también ven muchas empresas otro factor, de qué empresa se demora menos o tiene en traer un producto o tiene ya un stock en su empresa. Ahora, revisamos los antecedentes, ¿ya? Y también tenemos que reubicar los recursos y comparar con presupuesto. O sea, muchas veces quizás nosotros en el estudio previo definimos una cantidad de recursos y quizás en la ejecución de este nos dimos cuenta de que estimamos en baja cantidad. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un recálculo de los distintos insumos que nosotros necesitamos o distintos recursos. Ahora, comparar con presupuesto ya y crear un programa de despacho y un proceso de abastecimiento. En este fondo, ya al comparar los presupuestos, vamos a tener un escenario, que es, ya, comparamos presupuesto, vamos a comprarlo, lo compramos, y tenemos que generar o crear un programa de despacho con la empresa para que ésta pueda hacer entrega de los distintos elementos hacia la misma faena. Y también tenemos que crear un cuadro de entrega, ya que hay que enviar el cuadro de entrega a bodega y el proceso de recepción en bodega. En fin, en este caso es cuando nosotros le entregamos a bodega una especie de documento o elemento en el cual le vamos a decir que en esta fecha o en este periodo de tiempo van a llegar estos distintos elementos, ¿ya? Para que también nosotros los podamos tener en mente o tomar en cuenta. Los antecedentes que define el proyecto permitirán identificar los recursos y los volúmenes necesarios para su ejecución. Esto forma parte de la elaboración del presupuesto, donde además se deberá cotizar con aquellos proveedores que permitan conseguir el mejor precio para el mandante, ¿ya? O sea, la característica que tenga nuestro trabajo nos va a decir en una forma u otra qué es lo que nosotros necesitemos, y qué recursos vamos a necesitar y qué cantidad vamos a necesitar. O sea, si por ejemplo tengo una labor netamente de estar perforando, ya por ejemplo con aire reverso, no voy a colocar dentro de mi presupuesto, por ejemplo, contemplar explosivos. O sea, no es algo que yo necesite. Por lo tanto, uno tiene que empezar a hacerse la pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde y con qué lo voy a hacer? Y en función de eso, empiezo a preguntarme, esto es lo que necesito, y ya empezamos a tener una idea, en primera instancia, vaga de lo que queremos o necesitamos tener. Otro antecedente también que uno muchas veces empieza a utilizar para estos elementos son trabajos previos que ya uno ya ha hecho, ¿ya? Y la misma experiencia también ayuda y te dice en lo que uno debe o no debe hacer, ¿ya? Lo que sí es importante cuando uno va a elaborar el presupuesto es cotizar. Como les decía anteriormente, lo ideal es siempre tener 3 cotizaciones, ¿ya? Y ver el mejor precio y ver también quién tiene existencia del producto o quién demora menos en que llegue el producto a destino. Ahora, es fundamental que en este periodo la empresa sea capaz de estudiar la información del proyecto con rigurosidad para para identificar con anticipación la variable crítica de la cadena logística y programar de manera óptima la ejecución de la obra en sí. Esto viene más en relación en poder identificar cuáles van a ser los elementos más críticos para que el trabajo se realice. O sea, qué elemento va a ser crítico y qué elemento no va a ser crítico. Por lo tanto, ya tenemos un tema, ¿ya? O sea, todo elemento crítico es que no estando o estando en una cantidad mínima, va a obligar o va a producir una paralización o detención momentánea o en mayor tiempo de un proceso. Y en minería lo ideal es que los procesos no paren. Y si estos paren, deben realizarse por una causa justificada, ¿ya? Como por ejemplo un accidente, ¿ya? O falta de condiciones de seguridad, o que el personal que esté en faena no esté bajo las condiciones médicas o de salud óptimas, ¿ya? Por lo tanto, es un tiempo que uno debe considerar o tratar de no perderlo. Por eso es importante siempre identificar las variables críticas en la cadena logística, ¿ya? Y eso también va relacionado al tema del transporte hacia la bodega y las distintas bodegas que nosotros tengamos, la logística externa a la empresa y la logística interna en la empresa. Cabe señalar que desde el punto de vista logístico, las actividades críticas son aquellas que tienen un impacto importante en los costos, los plazos y la calidad del proyecto.
Yo anteriormente se lo enfoqué más, un poco más a mi ámbito, a lo que es el tema de seguridad, por si acaso. Esto es importante, sí, y la seguridad también es importante, también es importante. O sea, para mí la seguridad es algo que no se debe transar. Por lo que se va privilegiando la adquisición con anticipación de estos recursos. O sea, lo ideal es tener todo en obra y que evitar que algo me falte, ¿ya? Y si algo llegase a faltar, tener un plan de adquisición que sea lo más expedito, cosa de nosotros tener el menor problema o dificultad en nuestro trabajo. Ya, chiquillos, esto ha sido por el día de hoy. Muchas gracias.